de la historia del día. ¿Qué va a pasar con las vacunas? Javier de Filippo, del Instituto Malbrán Bioquímico, especializado en el área de la producción de vacunas. Bienvenido, Javier, a Crónica al Mediodía. Ana Cecilia, Juan Cruz Sanz y todo el equipo te saludan. ¿Es muy difícil, como decía Marcelo, producir una vacuna? Es un trabajo muy delicado, ¿sí? Hay que tener muchísimas precauciones y hay una cantidad de protocolos a seguir que indefectiblemente se siguen en todas partes del mundo y eso es ineludible, digamos. Esto de lo primero que tenemos que hacer es no causar daño, ¿sí? Entonces uno no puede, por querer hacer un bien, terminar haciendo un mal. Claro. Ahora, Javier, te hago una pregunta que va a sonar de medio rara o estúpida, pero que se hace la pregunta en la calle, ¿no? Un virus que se supone que lo matás con agua y jabón, ¿no? Que vos te llegás, te matás, te pusiste agua y jabón, te lavaste las manos y ya está. ¿Por qué es tan complicado entonces encontrar una vacuna? Y son dos cuestiones bastante diferentes. No, por eso te pregunto, esto es lo que dice todo el mundo. Dice, ¿cómo puede ser? Me lavo las manos y ya está, el virus no está, pero para conseguir una vacuna que me proteja es tan difícil. Bueno, la vacuna requiere de que el cuerpo el ser humano pueda generar una defensa contra ese virus, y las estrategias más primitivas, si querés, lo que hacían era utilizar al virus muerto o utilizar al virus atenuado, lo decimos los en virología, y bueno, ahora hay estrategias nuevas, si se quiere, que permiten que el organismo conozca una parte del virus, genere anticuerpos contra esa parte del virus y eso sirva al momento de que el virus ingrese al organismo para que el organismo pueda defenderse adecuadamente y eliminar la infección. No, te preguntaba esto porque recordaba a Trump invitando a inyectarse, ¿cómo se llamaba? Desinfectantes. Una locura. Fede. Sí, Javier, Bueno, a veces la firma, la compañía que está detrás de la vacuna rusa, perdón, el Estado ruso, dice que en noviembre se podría fabricar en América Latina, si es que consiguen los permisos, en plantas en Cuba y en Brasil. Pero te quería preguntar, ¿qué diferencias, si se saben qué diferencias hay entre esta vacuna rusa, la que se está probando acá en la Argentina, que es la de Pfizer, la estadounidense, la de Oxford? ¿Se sabe qué diferencias hay entre este tipo de distintas vacunas que se están probando en el mundo? Sí, por eso te decía recién que hay distintas metodologías para acercarse a presentarle ese patógeno al organismo. Las más primitivas, te decía recién, eran, bueno, agarrar el virus, matarlo y ese virus muerto inocularlo en el organismo. La que está usando los compañeros rusos es una vacuna que se llama, es un recombinante de adenovirus. Se toma un virus, el adenovirus, no patógeno, se le rearregla su sistema, su ADN, se le agrega ADN del coronavirus de partes específicas que uno necesita que el organismo conozca para que pueda generar inmunidad, y eso es lo que se utiliza como vacuna. Sí, Javier. Ahora es un poquito complejo por ahí, ¿eh? Sí, pensando en esto que da la sensación que hasta fines de año o incluso principios del año que viene no va a haber una respuesta, no va a haber una vacuna. ¿Es así o puede que suceda que antes de fin de año tengamos la vacuna? Porque digo, todo el tiempo hay incertidumbre al respecto. ¿Tengamos, te referís a tengamos nosotros en Argentina o tengamos en el mundo? ¿Cómo? Sí, ¿Te referís a tengamos nosotros en Argentina o tengamos nosotros, claro, en el mundo? nosotros acá en Argentina, cuando, o sea, a ver, se está investigando en Argentina, se está investigando en el mundo, ¿no? El mundo está en busca de la vacuna. Digo, a nosotros tendremos la posibilidad de antes del fin de año, ya sea que sea una vacuna de afuera o una vacuna que se descubra acá en Argentina. Cualquiera de las dos vertientes, ¿no? Digo, pero es difícil ¿podemos que sea ser antes positivos de fin de al año, respecto? digamos. Lo más cercano que tenemos hasta ahora, si uno da crédito absolutamente a lo que dice el Estado ruso, es esta vacuna rusa, y recién ellos estarían en condiciones de aplicarla en octubre, con lo cual estaríamos bastante cerca de fin de año. Difícilmente eso se pudiera trasladar a la Argentina, producirse, además, Javier, aprobarse antes de fin de año. Javier, todo muy rápido. Digamos. Hay que tener en cuenta que Rusia, en el medio de esta pandemia, estuvo envuelta en un montón de
problemas, en un montón de críticas. Recordemos que cuando el virus avanzaba a nivel exponencial en el mundo, Rusia no daba información y parecía que Rusia casi no tenía casos. En algún momento se hablaba, o se habla todo el tiempo, de la famosa sociedad china-rusa. Pero en el medio de eso se le dispararon los números, ¿no? Se le También. dispararon los números, las teorías conspirativas siempre están, pero siempre el Estado ruso tiene algo como oculto, siempre tiene algo como sus características, ¿no? De guardarse un dato, y nosotros no sabemos quizás si esta vacuna ya la estaban tratando antes que sepamos que existía el coronavirus. Por eso mismo me llamó la atención la seguridad con la que Vladimir Putin anuncia y lo dice. Mirá, lo que se sabe, es cierto que los rusos en general no son de compartir información del mismo modo que lo hacemos en Occidente, y eso tampoco quiere decir que Occidente sea muy puro en el manejo de la información, digamos. Tampoco sabemos qué hacen las empresas ni los estados hacia adentro de sus laboratorios. Pero lo que dicen los rusos es que ellos estaban trabajando en una vacuna para el MERS, que era un coronavirus similar, y que cuando surgió esto ya tenían todo el desarrollo montado. Lo que tuvieron que hacer es cambiar el MERS por el SARS y punto. No tuvieron que hacer grandes investigaciones, sino que era una plataforma muy similar para casi lo mismo. Sí, Brenda. Javier, ¿cómo estás? Brenda Salva te saluda. Quería saber qué opinión te merece la aprobación de hace unos días del Parlamento boliviano que aprueba el uso del dióxido de cloro. No, mirá, no hay ninguna agencia internacional seria que esté aconsejando semejante cosa. Me parece que ahí tiene que ver con, estoy adentrándome en un tema que no es el mío, pero me parece que tiene que ver con cuestiones políticas del Estado boliviano y del momento de crisis, pero no tiene bases científicas serias. Sí, Marcelo, ¿ibas a decir algo? No, respecto del dióxido de cloro, hay que entender que es una sustancia que se utiliza hace 100 años más o menos en medicina. Las viejas farmacopeas la tenían. ¿Qué es? Es un desinfectante. ¿Para qué te sirve? Para digamos, potabilizar el agua. Ahora tenemos agua potable, pero hace 100 años no teníamos, ¿no es cierto? Sí, bueno, en para todo el hacer país lo mismo no hay con agua los potable igual. También, o sea Aparte. que serviría también. Los alimentos, lo mismo. ¿Y sabes para qué lo usamos? Para conservar la sangre. Si vos vas a donar sangre, por ejemplo, y venís que yo te saco sangre, yo pongo tu sangre en una bolsa que tiene dióxido de cloro. O sea que es una sustancia que conserva la sangre y en alguna medida la protege hasta tanto se transfunda. Por lo tanto, yo te diría, hasta tanto esté una vacuna y otras sustancias probadamente efectivas que demorarán el tiempo que tengan que demorar, no descartemos todas estas sustancias que ya se probaron en seres humanos hace 100 años. ¿Por qué? Porque si no, es como que todo lo dejamos en manos de las multinacionales que quieren medicamentos y vacunas caras, que ellos aprueben y nada más. Sí, y que el resto de la totalmente, gente pero no hay pueda. que ser muy prudentes con la información. Siempre con prudencia. Sí, por eso informé, sería... por eso dije que estaba en farmacopea. Sí, Javier. Yo sería muy prudente con estas cuestiones, digamos, si hay una autoridad regulatoria en la Argentina, que es la ANMAT, que está desaconsejando eso, sería muy prudente y trataría de seguir la normativa de la autoridad regulatoria nacional y no por ahí darle esperanzas a la gente sobre cosas que... No, que perdón, no es esperanza. De repente la autoridad nacional de la ANMAT debería considerar que este medicamento o este producto utilizado en salud hace cerca de 80 años y está en la farmacopea, ¿por qué la ANMAT no lo autoriza? ¿Y por qué está tan ligada a las multinacionales? Y esperando vacunas como la de Pfizer, que, digamos, ha tenido problemas en otros países porque justamente los efectos secundarios de esos medicamentos han traído muertes. Les recuerdo, doctor, que en el año 2011 se murieron 250 santiagueños por investigaciones con la de Pfizer. Entonces, haga un punto con esto, ¿eh? No me trate de irresponsable. En todo caso, haga su... hable por usted, yo hablo por mí. Baje un cambio. Tiene que ser prudente. Fiora, nada más. Fiora. Sí, yo soy prudente, yo soy muy prudente y hablo por mí. No, lo que y yo hablo decía, porque sí. sé
y digo y doy fuentes. Sí, lo que Entonces te no me decía, desautorice. Marcelo, lo que yo decía y señalaba es que tenemos que ser todos y todas prudentes a Pero la vos, hora de Anita, ¿vos te crees que comunicar. la gente no es prudente? No. A la gente hora está utilizando sí, eso pero a la porque hora le de hace bien, comunicar. indudablemente. Pero a la hora de comunicar tenemos que ser prudentes Sí, todos yo y estoy todas, siendo y más muy en este prudente, te contexto estoy diciendo de que pandemia. es un antiséptico que se Sí. utilizaba hace 80 años. Bien, Entonces, a ver. en lugar de tratar de irresponsable a la gente que lo usa, de repente el ANMAT tendría que decir, hace 80 años que se usaba en la farmacopea esto, ¿por qué hoy no podría utilizarse si todavía no tenemos vacuna? Bueno, En lugar de queda tratar de irresponsable el a la gente. interrogante Porque el uso es abierto. diferente. Bueno, Sí, quería Fioravanti. preguntarle a De Filippo, cuando una vacuna está en pleno desarrollo y se la prueba en personas, en seres humanos, ¿puede tener resultados inocuos o puede tener, efectos adversos? Siempre que uno está en los inicios de una investigación, si bien se toman enorme cantidad de recaudos, siempre puede pasar que existan efectos adversos. Eso es inherente a cualquier investigación, por eso los protocolos son tan estrictos respecto de el número de fases que existen para aprobar una vacuna, el modo en que eso se hace, está todo protocolarizado, de modo de tratar de que esos efectos sean los menores posibles y que afecten a la menor cantidad de gente posible, y si sobrepasaran algún umbral, bueno, obviamente se desecha ese tipo de investigación. Bien, Javier, un placer compartir esta comunicación con vos. Muy buenas tardes. Mira, Sí. por ahí se escapa un poquito a lo que están hablando específicamente sobre la vacuna, Sí. pero hay algo que me importaría decir Por favor, sí. desde el Malbrán que resulta fundamental, me parece, en esta época. Hay 3 o 4 puntitos importantes que el Malbrán hace 155 días que está trabajando en esto, en el medio de una pandemia, con una presión muy grande, y tenemos cerca de 15.000 personal de salud en todo el país infectados, más de 50 muertos. Necesitamos, la única vacuna que hoy hay Sí. es quedarse en casa. Y necesitamos Así es. que la gente se quede en casa. Bien. Eso es fundamental para no saturar al sistema. Así Y es. por otro lado, y no es menor esto, tenemos en el Malbrán la gente que se está dedicando específicamente al diagnóstico de COVID. Tenés técnicos y profesionales que están por debajo de la línea de pobreza en sus salarios. Eso es una cosa que, además de que son Sí, un pocos pendiente a resolver los enferman. urgente. Sí, un pendiente a resolver Sí. urgente. Muchísimas gracias, Javier. Tenemos un último momento. Te despedimos y te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias. Muchas gracias.